Hola, ¿qué tal? Mis estimados cuartos medios, espero que se encuentren bien junto a vuestras familias. Este video tiene por finalidad hacer un pequeño resumen, una especie de refresca memoria en relación a las materias que hemos visto, a lo que hemos conversado en relación a cómo la reforma protestante ayudó al desarrollo, por ejemplo, de las ciencias. ¿Ya? Todo esto está sacado en extracto de un hombre que tuvo una participación muy destacada y que, si me permiten la infidencia histórica, junto con dos señores más llamados Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, fueron los verdaderos creadores de la Operación Valkyria, que lo que pretendía era exterminar a Adolfo Hitler. Es un teólogo que hasta el día de hoy se respeta mucho en Alemania. Es don Francis Schaeffer, que escribió un libro que está en español, si lo quieren leer, que es una recopilación de la historia y cómo la historia y la religión tienen una fuerte influencia en la sociedad y en los gobiernos, ¿ya? Que se llama ¿Cómo hemos de vivir entonces? Dice, y esta es la leitmotiv de esa maravillosa obra de Francis Schaeffer, que dice que hay una corriente en la historia y la cultura que se fundamenta en el pensamiento de la gente. Lo que ella piense determina su forma de actuar. Y eso tiene que ver una muy clara diferenciación entre los pensamientos y la forma de vernos y gobernar de Latinoamérica versus lo de Europa. ¿Ya? Porque estas grandes diferenciaciones en términos políticos o en términos económicos. Y no es tan solo porque Latinoamérica fue conquistada o tiene menos tiempo que Europa, no. De hecho, la reforma impacta en el siglo XVI y en menos de 50 años las naciones que abrazan la reforma se transforman en las potencias mundiales hasta el día de hoy. O sea, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo se redirige o cómo, incluso voy a ser más osado en mi afirmación, cómo la religión ayuda a países a ser más cultos, más desarrollados o ser lo contrario. Los países que tomaron la reforma tuvieron un mayor desarrollo en el área científica porque permitieron el pensamiento libre y el libre examen. Y aquí Francis Schaeffer lo determina como la era científica. Y aquí vemos a Galileo Galilei, que fue un investigador, también tuvo un pensamiento muy filosófico, de hecho es poco conocido, pero Galileo Galilei creó libros de teología. Y obviamente eso le costó llevarse un proceso en el oficio de la Inquisición. ¿Ya? Galileo Galilei fue llevado ante la Inquisición porque él decía ideas científicas que iban en contra de los pensamientos de la iglesia que en ese tiempo era muy preponderante, que era la iglesia católica romana. Otro hombre que se desarrolló con notable avance fue Blas Pascal. Ya él es un hombre que a los 14 años ya dominaba las matemáticas, a los 16 empezó a escribir tratados, incluso teología a los 16, entre los 16 y los 18 años. ¿Ya? A los 18 años inventó una prensa hidráulica, o sea, era gente que se dedicaba a la reflexión y al pensamiento. Y eso determinó eh, que Pascal dijese las siguientes palabras. El hombre era especial porque Cristo agonizó en la cruz por él. Había un conocimiento teológico junto con el pensamiento científico. No había una dicotomía entre los dos como hoy día sí la hay o la han generado artificialmente. Todos estos grandes científicos, como por ejemplo Isaac Newton, gran científico, matemático, teólogo también, partían de la base de que había un Dios único, que era un Dios tan racional que había creado todo. No se miraba la creación como una fantasía falsa, como hoy día el hombre posmoderno hace creer a los demás, sino que todos estos hombres partían de la base de que había un Dios
y que había creado todo perfecto y con una racionalidad que ellos aspiraban a llegar y conocer. Tanto así, tanto fue este pensamiento, que el último gran defensor de este pensamiento fue el científico alemán Albert Einstein, que cuando a él se le pregunta, señor Einstein, ¿usted cree en Dios? Y evidentemente, como ya estaba este pensamiento que quería poner en dicotomía a la fe y a la ciencia, Einstein responde con una ironía fantástica que hasta el día de hoy muchos lamentablemente no pueden comprender. Él le responde a la periodista: mire señorita, yo no le voy a decir si creo o no creo en Dios. Lo que sí le voy a decir, que Dios no juega los dados con el universo. Esa respuesta llena de ironía, llena de verdad, destruye cualquier pensamiento que quiera separar la fe de la ciencia. Y lamentablemente hoy día en Latinoamérica sobre todo está muy fuerte esta dicotomía por el pensamiento sobre todo de una teología llamada de la liberación y de los pensamientos de orden seculares. Aquí tenemos a Michael Faraday, que ustedes debiesen querer, valorar, respetar como a ningún otro científico. Gracias a él ustedes tienen internet, estimados y estimadas. Michael Faraday, su investigación fue sobre la electricidad y el magnetismo, que son las bases fundamentales sobre lo cual se basa la internet. Los celulares, si usted está con un computador, con un celular, gracias a este hombre que fue un protestante, teólogo, que fue cristiano y que partía de esta base única de que había un Dios que lo creaba todo y era un Dios racional, usted tiene los grandes avances y elementos que este científico cristiano pudo llevar al conocimiento. Ciencia y cristianismo. Y aquí hablamos un poco de este conflicto artificial que se crea en algunos países y que abarcó a todo el mundo, pero tuvo menos fuerza en Europa, ¿ya? Sobre todo por que en Latinoamérica, por ejemplo, en la teoría de la evolución, se habla de una teoría con base en una creencia absoluta, y es una teoría. De hecho, la teoría del Big Bang, que tanto hablan algunos que supuestamente destruye la creencia en Dios, no, la teoría del Big Bang fue creada por un sacerdote católico romano llamado Georges Lemaitre y era justamente para afirmar la creencia de la creación divina. Y les recuerdo que por muchos años se habló de la teoría del Big Bang como una teoría creacionista y de muy mal mirada por el resto de la comunidad científica. También hablamos de otro elemento que es la comprensión, ¿no es cierto?, cómo comprende la ciencia y la fe puede dar respuesta a las grandes dudas de la vida. Y aquí hablamos de la ciencia y de la revelación. Y aquí me baso en un documento maravilloso que gracias a Dios está para el alcance de todos ustedes. Está en español sobre el instituto que habla sobre ciencia y revelación. Y ahí habla sobre los fundamentos de esta pelea aristotélica versus la pelea agustiniana de la teología y que también se trasunta en la idea falsa o concreta entre fe y religión. Bueno, ahí también les dejo algunos links para que puedan tener alguna información adicional y puedan ir complementando y aumentando vuestro acervo cultural. Me despido, espero que se encuentren muy bien con sus familias. Por favor, extremen las medidas de seguridad, las medidas de higiene y Dios mediante podamos volver a vernos pronto. Hasta luego.